La ganadora más joven del Euromillón, que ganó 1.200.000 euros hace pocos añitos, tenía 17 ella. Menor de edad, ¿no? Pues ganó 1.200.000 y eso le dio cierta fama, cierto reconocimiento, pero a la vez está contando, o ha contado varias veces, pero ha hecho una entrevista hace poquito, pues explicando que ese dinero para ella ha sido más una maldición que una bendición, que con 17 años no estaba mentalmente preparada para pasar de ser un auxiliar, que es lo que al final ella hacía cualquiera, a de repente tener más de 1 millón de euros en el banco para disfrute propio personal. ¿Qué opinas, Papa? ¿Crees que un dinero a una edad corta, a una edad quizás no preparada, incluso en el primer mundo, porque al final esta chica es británica, es Jane Park, y no estamos hablando de que esto ha pasado en un, yo qué sé, pues en una India o un Burkina Faso, quizás que te vienen 1 millón y no tienes la mentalidad de saber qué hacer. Primerísimo mundo, y a la chica esta le viene la infelicidad. ¿Tú crees que el dinero así puede dar infeliz? ¿O que está haciendo un poco la queja del rico que le gusta llamar la atención? Yo creo que, a ver, con 17 años, con 15 o con 22... que toca 1 millón de euros, pues está tocado 1 millón de euros. Así de señor, claro. Padreando. Papá Giorgio, padreando. Papadreando. No me vengamos con historias. El drama barato, ¿eh? Joder, claro, me toca a mí que tengo casi 70 y pego un salto que me cojo aquí el techo. O sea, el dinero siempre va bien. Otra cosa es que yo creo que aquí, no sé, parece que aquí va por el otro lado. Esto ya no... No es eso, lo que dice no es real, o sea, realmente no es así. Yo creo que dolor de cabeza no le dará. Porque si además, que no se preocupe, lo dejen en el banco, claro, y no toque nada y que siga cobrando de enfermera o de auxiliar o de que trabaje. Ya está, pero diga eso, ahí lo tengo hasta que tenga 40 años, a ver si me apetece. Pero va perdiendo valor el dinero así, bueno. Pero bueno. Pero esta no es la que dijo, porque había una que había ganado también un premio de esto y dijo que quería tener un novio, ¿sí? y que le daba 64.000. Sí, que llevaba 1 año sin tener relaciones sexuales. Además, ella es una chica muy explosiva físicamente, por lo que es extraño, porque realmente no tiene un perfil de persona a la que le costaría, incluso pobre, encontrar. Es la misma chica, sí. Eso yo no lo sabía ya. Sí. Pero entonces, ¿y ha conseguido novio o no esta chica? No, pero tiene pinta que sus escarceos tendrá, ¿eh? Es que eso eran, creo que son unos de 4 o 6.000 euros al mes para gastar el novio. Así, como una asignación. Sí. Antes, es esta misma chica. ¿No? Sí, esa misma. Esta misma. Hombre, yo pienso que es todo un montaje y además... ¿Tú crees que es más ganas de llamar la atención que drama auténtico, no? Yo pienso que sí, aunque es verdad que siempre lo repito, en la cárcel, cuando estuve en la cárcel dando clases de pintura, los mismos de la cárcel, que muchos manejaban muchísimo dinero, siempre me decían que cuidado con tener mucho dinero, porque a más dinero, más gente te lo quiere quitar. A lo mejor por ahí ella ha dicho, oye, tengo mucho dinero y ahora se me acerca uno, se me acerca la otra y me dice que por qué no, ahora familiares la quieren más, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. A lo mejor se ha podido agobiar por eso, que a ti te pasará mucho también, que la gente se acercará a ti porque como eres multimillonario. Pero es diferente ganar dinero a cierta edad, 1, y 2, ganar dinero porque tú te lo has trabajado y currado, que no de repente levantarte un día y decir, uy, la virgen, tengo 1 millón y pico más. O sea, yo creo que en su caso particular hay más show que nada, porque también es cierto que es una chica que tiene un perfil público muy elevado, tiene bastantes seguidores. Claro. Yo creo que aquí hay más ganas de hacerse un poco el mártir que no, pero sí que creo que hay ciertos casos en los que teniendo 17 años, siendo menor de edad, que de repente te caiga una dinerada así, como no tengas unos buenos padres, una buena familia, te puede hacer más infeliz que feliz, porque los puedes malgastar, luego la tristeza de darte cuenta de que lo que tenías ya no existe, y eso es una gran tristeza. Por mucho que digas, tienes la culpa tú, claro que sí que tienes la culpa tú, pero igualmente... siempre lo he explicado, ¿no? Que la felicidad no va relacionada con el dinero, pero para nada, y no es drama, esto es realidad. Decía también ahora Antonio, te salen muchas amistades cuando tienes más dinero, pues los buitres, los interesados, la gente falsa están
Incluso una chica de 17 años, yo estoy segurísimo de que a no ser que tuviera, te digo, un buen bagaje familiar, que y es una chica escocesa, no sé si ella venía de gente adinerada o no, pero en el caso de que no me extrañaría también que salen los familiares debajo de las piedras, ¿no? Pero, oye, tengo un negocio que va a ser increíble, si me das 100.000 euros, que solo es... Oye, prima, ¿no te acuerdas de mí cuando chicos que jugábamos? Anda que no. Ahora, ¿habéis visto los reportajes de la gente que gana millones en la lotería o lo que sea, un año después, 2 años después? La mayoría arruinados. Siguen igual en el mismo sitio donde estamos. O sea, se lo gastan todo o lo tienen, y el que trabajaba en el bar sigue trabajando en el bar. El que dice, no, me compré una casa o lo que sea, pero ya siguen en el mismo sitio. No. Es que también te digo una cosa, no tenemos educación económica personal. No nos la dan, nadie nos la da. No digo que nos tengan que enseñar en el colegio a ser millonarios, porque eso es una cosa de uno de cada millón, pero como mínimo sí que, por ejemplo, que nos ayudarán a administrar el dinero, a explicación un poco de las facturas y de saber cuadrar. Eso nadie nos explica. Te lo encuentras y luego tú, si eres espabilado, vas a durar más, si eres más tonto, vas a durar menos, aunque tengas mucho dinero. Es curioso que eso de los millonarios, antes los padres, de los de la lotería. Los padres quizás miraban más. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño, pues yo empecé a trabajar con 15 años, o sea, que también era un crío, como el que decimos. ¿Eras un baby? Sí, era un baby. Y yo entregaba el dinero en mi casa. Sí, ¿verdad? Antes se hacía así. Sí, entonces pues mi padre me daba, pues no sé, 10 pesetas para ir si iba al cine o a comprarme pipas o a comprarme alguna cosa. Y el resto... ¿Para la casa? Para la casa. Claro. Nosotros éramos hermanos. Claro. Éramos 10 de familia. Entonces, claro, había un orden allí. Y yo creo que si a ti también te dan un poquito, te enseñan un poco a gobernar cómo va, claro, el dinero gusta a todo el mundo. Y cuando tienes dinero, pues coño, ahora me compraría esto, me haría viaje. Y coño, llega un momento que dices, y después viene el primo, mira que si me puedes dejar 30.000 porque a ver si esto, viene el otro, y es complicado, también. Además, es una chica joven, pero joder, que el dinero a todos nos gusta. Claro. Eso es... ¿A ti te gusta el dinero, papá? Si ahora te dieran 10 millones de euros, ¿qué harías? No, yo no. ¿Qué te comprarías? Es que yo Papá soy... Georgie. No, yo soy sencillo. ¿Qué te comprarías con 10 millones? Es que no me falta nada. Ya, pues sí, porque te lo doy yo. Que te regalo yo de todo. Pues ya está. Papá, no tiene problema. A ti sí que te ha tocado la lotería, tía la mamá. Ya te lo digo yo esto. No hagas cara de circunstancias, coño, chalao. Yo tengo mi pensión y tengo mis cosas. Sí, la pensión. Sí, la pensión se llama algo, Jordi. Tú me ayudas. Jordi Pension. Pues ya está. Ya lo tienes solucionado, ¿no lo ves? ¿Quién es el listo aquí de la familia? Hombre, papá y mamá, hombre, te digo. Yo tengo un coche pequeño, yo tengo una casa que estoy muy bien. Es que la verdad, yo ahora... ¿Qué quieres que te diga, hombre? Si me toca no los iba a tirar. Sí, claro. Pero yo ya a mi edad tampoco ya... dinero, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? O sea, yo me compro un castillo, porque yo quiero vivir en un castillo tarde o temprano, pero no quiero yo... ¿Te pega tanto, Antonio? ¿A que sí? Un castillo, te lo juro. Yo tengo que vivir en un castillo. Si hay una persona que yo conozco, mira que conozco gente, solo hay una que de verdad me quedarías bien en un castillo. Y me verás. Y te veré, y me lo creo, en un torreón de estos, castillo. Yo quiero mi castillo, quiero vivir en un castillo. Pero después... Pero con una parte destrozada, ¿eh? Sí, eso es. A mí me gusta, claro. Una parte absolutamente destrozada, luego tu parte tal... Te veo ahí, sí. Pero que yo no... Por ejemplo, una vez que tenga castillo, yo no tengo muchos gastos, por ejemplo. Ahora tengo Antes, cuando no tenía huerto... Pues sí, iba más a comprar las cosas, pero ahora, entre las cosas del huerto, ahora que tengo los huevos de la gallina, ahora, no te crees que compro muchas cosas. No, la fruta de los árboles, que comemos fruta de temporada, es que me ha bajado la cesta de la compra un montón, y encima son cosas naturales. Y tampoco necesito yo, no te creas, la pintura, pero tampoco, no soy yo muy gastoso de tener, no quiero un Ferrari, tengo un cochecillo ahí.